Vamos a iniciar, digamos, esta clase introductoria, pero con el objetivo de abarcar todo lo necesario que debemos de tener en cuenta en un proyecto real, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un proyecto real, tal cual, y obviamente, pues, nosotros tenemos como fuente de data los planos de arquitectura, ¿no? Entonces, en los planos de arquitectura, obviamente este plano ya está con la estructuración de columnas, con placas y todo ello, ¿no? Esto es cómo termina la arquitectura final. Básicamente es una edificación de 4 niveles y en el sentido corto, es decir, en el eje horizontal para nosotros, aquí tenemos una placa de concreto armado y luego tenemos otra placa de concreto armado aquí, ¿no? Junto a la escalera. Entonces, al ser una edificación de albañilería, uno en primera instancia pues tiene que verificar la densidad de muros en la dirección del eje X. Y cuando haces esa verificación, no basta con muros de albañilería, ¿no? Entonces, en la dirección del eje X ya se convierte en un sistema a base de muros de concreto armado. En la dirección del eje Y se mantiene como albañilería confinada. Por, por arquitectura, pues aquí podemos ir viendo lo siguiente. Esta es una ventana y obviamente un parapeto bajo, ¿no? En el modelo no se incluye esto. Es decir, cuando se construya, tiene que ser tabiquería aislada. Lo mismo sucede con esto, tabiquería aislada. Lo mismo sucede con esto, tabiquería aislada. Lo mismo sucede con esto. Entonces prácticamente tenemos un sistema a base de muros estructurales y pórticos. Ahora, esto es cuando uno modela, ¿no? Esto de acá, ya cuando construyen, muchas veces por no tomarse el trabajo de colocarle sus columnas laterales al parapeto, lo adhieren a la columna, ¿no? Entonces, eso ya cambia el comportamiento total de la edificación. Entonces, el primer nivel, el segundo nivel se sigue manteniendo la misma configuración. Esta placa sube todos los niveles. Como esta placa de acá, también sube todos los niveles. Entonces, un plano de arquitectura pues tiene su correspondiente plano de estructuras, ¿no? Su correspondiente plano de estructuras está la placa, está la otra placa, las zapatas aisladas y con su correspondiente viga de conexión o viga de cimentación, ¿no? Para edificaciones menores a 5 pisos, uso más el término de vigas de conexión. Entonces, como estos proyectos, digamos, lo más exigente que vas a tener es cuando presentes a una municipalidad, ¿no? La municipalidad te va a pedir esta información que te da el que hace el estudio de mecánica de suelos.
y te va a pedir que todos los cortes de cimentación estén acotados de esta manera, ¿no? Con respecto a un nivel de piso terminado o con respecto a un nivel de falso piso. Vas a tener un cuadro de columnas por cada piso, piso 1, piso 2, todo el cuadro de columnas, el cuadro de placas. El cuadro de placas es por piso, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, esto va cambiando, ¿no? Igual para la placa 2 y algunos cortes. Luego tenemos techos. Entonces, en techos, por ejemplo, aquí se ve bien claro, ¿no? ¿Cuál es tabiquería confinada? Albañería confinada. Todo lo que es achurado es albañería confinada. Todo lo achurado. Tiene sus propias columnetas. Entonces, en este plano dice, ¿no? Todo lo que está achurado es albañería confinada. Primer nivel, el siguiente nivel, todo lo que está achurado se considera albañería confinada. Y en este proyecto en particular, yo he optado por amarrar el último nivel, ¿no? Es decir, en el cuadro de techos, para arquitecta solamente está este techo de acá, este techo de acá y este techo de acá. Solo estos dos techitos, ¿no? Aquí yo respeto los techos, pero prolongo las vigas, ¿no? Prolongo las vigas de tal manera que las columnas tengan continuidad desde el primer nivel, ¿no? Y amarro estos dos techos, ¿no? A través de estas vigas, amarro. Entonces, esto cambia, favorece el comportamiento de la edificación. Si no, tendrías acá una estructura aislada que vibra diferente, el último nivel, y aquí otro que vibra diferente. Eso es un criterio. Luego tienes elevaciones de vigas. Cuando haces un proyecto, por más pequeño que sea, de acuerdo a la normativa y a la exigencia de las municipalidades, tienes que hacer la elevación de vigas. La elevación de vigas, eje por eje, los respectivos cortes y la elevación de vigas en las dos direcciones, en el lado corto y en el lado largo, ¿no? Obviamente, las especificaciones técnicas, los parámetros sísmicos de acuerdo a la norma E030, ¿no? O esta información de este cuadrito de acuerdo a la norma E030. Finalmente, tienes una lámina que abarca detalles, ¿no? Empalmes de este tipo, empalmes de este tipo, eh, empalmes en vigas, detalle de losa aligerada, longitudes de gancho de estos dos tipos, ¿no? Tenemos el gancho de esta manera 90 y el gancho a 180. Estribos en encuentro viga-columna, que tiene que haber siempre. Que todos los fierros de las vigas
tienen que estar dentro del núcleo confinado de la columna. Todo eso que cuando uno hace ya supervisión de obra, no tengas pues el fierro por fuera, ¿no? Este es el núcleo confinado de la columna, ¿no? Muchos de ustedes que van en obra a veces le pasan el fierro por acá. Todos los fierros tienen que estar dentro del núcleo confinado. Ahí está el detalle en esquina. Y lo más importante, una vez que se hace ese encuentro, restringido por un estribo, ¿no? En la parte superior. Detalles de parapetos. Cuando tengamos tabiquería dentada y sin endentar, también estos refuerzos horizontales de acuerdo a la norma es 0,70. La mayoría coloca fierros de 6 milímetros cada 3 hileras. Pero cuando tú haces cálculo, lo que te va a salir es fierro de 6 milímetros cada 2 hileras, como mínimo, ¿no? Es lo que te va a salir. Entonces, detalle de tabiquería aislada. Eso es una tabiquería aislada. Acá hay una junta. Aquí hay otro tipo, sí, de tabiquería aislada, todo de piso a techo. Y esto que no mucho se usa, ¿no? De confinar los vanos como tal. Es una ventana alta, esto es una opción, esta manera de configurar las vigas de amarre, o también de esta manera. Recuerden que es albañería confinada, ¿no? Cuando te dicen albañería confinada, quiere decir que los elementos que tú consideras que son parte del sistema estructural tienen que tener columnas y vigas de amarre. Detalle de dintel en puerta y algunos otros detalles. Entonces, todo este tipo de, para un proyecto pequeño se maneja todo ese tipo de información, ¿no? Y hay también de cisterna y todo eso, ¿no? Entonces yo les comentaba de tabiquería aislada en el primer nivel. Aquí está. Esta parte de acá es esto de acá. Por lo cual se necesita eso indicar en el plano, ¿no? Ahí tiene su propia columneta. Está indicado. Acá tenemos otro. Está indicado. Aquí tenemos otro. Está indicado. Aquí tenemos otro en forma de Z, podemos decir, está indicado. Aquí igual. Entonces, eso con la finalidad, pues que no te cambie el comportamiento de la estructura, es decir, para que no tengas columnas cortas. Detrás de eso viene ese concepto, ¿no? Que no tengas columnas cortas. Ok, entonces vamos resumiendo. Tienes que tener un proyecto de arquitectura. A ese proyecto de arquitectura, si nos abocamos a estructuras, hay un proyecto de estructuras, el cual el suelo está representado por esta especificación, resumen de condiciones de cimentación, que lo hace
el ingeniero que hace el estudio de mecánica de suelos. El ingeniero hace esto. Recomendación, si no quieren hacer calzaduras, como máximo su profundidad de cimentación debe ser 1,50 m. ¿Dónde dice eso? Dice en la norma E050. O sea, todo está en las normas. Es decir, cuando te dedicas a diseño estructural, pues tienes que conocer la E020, la E030, la E050, la E070, la E090, la E060. Y ahí cuando te pones a leer, pues está toda esa información que uno va compartiendo. Por ejemplo, aquí que nos dice, capacidad portante de suelo 1,55, prácticamente 1,5. ¿Qué te dice la norma 030? Cuando la capacidad portante del terreno es menor o igual a 1,50, usar vigas de conexión o vigas de cimentación. Es decir, todas las zapatas tienes que enlazar. Como aquí ve, esta zapata de acá está enlazado todo, ¿no? Horizontalmente y verticalmente. Posiblemente por cálculo no necesite, pero para cumplir normativa tienes que enlazarlo. Todo está enlazado. Entonces, ahí vamos con dos puntos, ¿no? Un plano de arquitectura, un plano de estructuras, y eso en qué se sustenta. Entonces, todo plano de estructuras tiene que tener su memoria de cálculo. Como mínimo, pues, cómo lo ha estructurado, qué norma está utilizando, y como mínimo presentar el cálculo de los principales elementos estructurales, ¿no? Los más demandados. Entonces aquí se tiene todo un índice y obviamente este es el sustento principal del documento. Entonces, descripción de proyecto, reglamento y normas, qué materiales, el sistema estructural, cómo se ha elegido eso, tienes que de alguna manera demostrar, ¿no? Las combinaciones de carga, metrado de cargas, el análisis estructural de acuerdo a la E030, el análisis en la dirección del eje X, análisis estático, análisis dinámico, análisis de resultados. Es decir, tienes que comparar estos dos y de acuerdo a la norma. Lo mismo se hace en el eje Y. En esa memoria de cálculo tienes que incluir junta sísmica. ¿Cómo se calcula? Una vez que ya cumple con la E030, es decir, la rigidez lateral de la edificación, cumple, recién pasas a diseñar elemento por elemento, ¿no? Vigas, losa aligerada, columna, placa de concreto, muro de albañería, diseño de una zapata aislada, y diseño de viga de conexión. Obviamente puedes aumentar de la zapata combinada, de la zapata excéntrica, etcétera, ¿no? Para poder más eh, desarrollar más esto, ¿no? Pero basta con lo principal. Bueno, esto es índice, figuras, tablas, y ahí está todo el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí está todo el desarrollo. Por ejemplo, acá podríamos incluir todavía
un ítem que ya uno a veces lo obvia, que es predimensionamiento, ¿no? Podría haber un ítem de predi. Y así se puede ir mejorando, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro puede ser irregularidades, ¿no? Pero eso básicamente está tomado aquí, ¿no? Aquí se abarca digamos, de una manera sencilla el análisis dinámico, análisis resultados, de acá, fuerza cortante mínima en la base, de acuerdo a norma, desplazamiento relativo de entrepiso, ahí para corroborar el 7 por 1000 o el 5 por 1000, dependiendo si es albañería o si es concreto armado. Irregularidad en planta. Entonces, el programa ETAPS te da esta información de irregularidad torsional. Cuando ese ratio es mayor a 1,3, tiene un valor de 0,75. Cuando es mayor a 1,5, tiene un ratio de 0,6, ¿no? Y ahí está todo el sustento de por qué se elige tal valor. Y el ratio en altura, en este caso, estamos asumiendo 1, ¿no? Pero también puedes hacer el cálculo de masa, hacer el cálculo de rigidez lateral y aumentar más la memoria, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el eje Y. Y luego pasas, digamos, a junta sísmica, ¿no? Cómo se calcula la junta sísmica de acuerdo a la E030. Luego el diseño de cada elemento y eso se coloca en los anexos, ¿no? Por ejemplo, acá densidad de muros, ¿no? Ya está. Densidad de muros, ahí. Diseño de la viga. Recordar que la viga, pues, tienes que calcular el refuerzo para una viga dada de un tramo en particular. Digamos que ese es un tramo de viga nada más. Tienes que calcular el refuerzo acá, el refuerzo abajo y el refuerzo acá. Por eso que aparecen esas tres secciones, ¿no? Cómo se calcula el refuerzo transversal, está ahí. El refuerzo y el cuadro resumen, ¿no? Un estribo a 5, 6 a 10, resto a 12. Eso es de acuerdo a los requisitos de la norma. De la misma manera, la losa aligerada para un envolvente de cargas de servicio, solamente para cargas de gravedad, ¿no? Es decir, carga muerta más carga viva. Y ahí está. Para una columna hay que usar diagramas de interacción. Ojo aquí. Si diseñas de acuerdo a la norma peruana, esto es la forma del diagrama de interacción. Que es muy diferente a lo que te pueda dar el ACI, ¿no? Ojo ahí, por ejemplo. Esto es tal cual la norma peruana. Ahí está. Igualito llegas a un cuadro de estribo 1 a 5, 5 a 10 y el resto a 12. Igual una placa de concreto armado. Nosotros tenemos en el proyecto una placa así, una placa así y de esta manera, ¿no?
pero en esencia es lo mismo que está ahí. Para el cálculo de diagrama de interacción es lo mismo. Tienes el diagrama de interacción, las cargas, y todo es de acuerdo a la norma de 0,60. Ahí están las ecuaciones y todo eso. Finalmente te dice, no necesita elemento de borde. A pesar de que no necesita elemento de borde, hay que usar confinamiento en los elementos extremos de acuerdo al código. Diseño de un muro de albañería, es decir, de un paño, está ahí, de la manera más conservadora, igualito. Y ahí está lo que les digo, ¿no? Te va a salir fierro de 6 milímetros cada 2 hileras. Cada 3 tendrás que usar de 8 milímetros. Y varía corrugada, no la lisa. Las columnas de confinamiento. Por ejemplo, ¿no? Muchos planos dicen columnas de confinamiento nada más. Y todos los estribos 1 a 5, 6 a 10, resto a 25. Ingeniero, ¿qué pasó acá? Acá dice 7.5. Dice 7.5. ¿Okay? Ahí vamos a hacer zoom. 7.5, ¿no? 30 entre 4, 7.5. Si tú quieres que esto sea 10, quiere decir que deberías trabajar con columnas de confinamiento del espesor del muro con un peralte de 40, porque la separación es de cuartos. Ojo ahí. Cómo se calcula la viga solera, solo son formulitas, y finalmente una zapata aislada. Su mallita, todo el procedimiento, ¿no? Capacidad portante del suelo, y la verificación por corte en una dirección, verificación por punzonamiento, cálculo del esfuerzo longitudinal en este sentido, cálculo del esfuerzo longitudinal en el otro sentido, y si necesita o no necesita gancho. Viga de conexión como un elemento tensor. Ahí está. Entonces, en resumen, un proyecto, por más pequeño que sea y vaya por municipalidad, esto va para la Municipalidad de San Miguel, tiene que tener toda esta información. Entonces, son 5 láminas como mínimo de estructuras, obviamente sus láminas de otras especialidades, su memoria de cálculo, y en algunos casos todavía te pide especificaciones técnicas. Entonces, por ejemplo, acá está cómo se comporta un edificio una edificación de 5 niveles, ¿no? Digamos, era la idea inicial, ¿no? Un edificio de 5 niveles, y finalmente se optó solamente por 4. Pero ahí se ve cómo se comporta cuando se enlazan las vigas. Como tal se ha planteado y de esa manera. Y los programas de hoy en día, pues te permiten dibujar la escalera, te permiten visualizar cómo va a quedar la edificación, te permiten verlas deformadas,
y cualquier otra información que necesita, ¿no? Listo. Entonces, antes de empezar, digamos, concentrándonos en lo que incluye el diseño en un programa, vamos viendo consultas, ¿no? En todo caso, levantar su mano si tienen una consulta puntual, ¿no? Hay una consulta de Cristian Gallegos, ¿no? Yo siempre digo, todos los softwares son buenos, ¿no? Así como cada ingeniero es bueno, y es mucho más bueno cuando se especializa en algo, ¿no? Es decir, eh, independientemente qué software tú elijas, aquí también hay el Midas y otros más, ¿no? Tú tienes que abocarte a uno solo, ¿no? Particularmente yo me aboco al ETAPS. Trato de aprender más de ese programa y con ese programa tratar de, como se dice, resolver mis problemas. Porque si no, vas a aprender un poco del otro, un poco del otro y un poco del otro, ¿no? Y nunca vas a estar tan seguro. Si eliges el CPCAT, empiezas con eso, ¿no? Te dedicas a eso y le sacas las bondades y debilidades de cada programa. Nos podría enviar los planos, eso ya coordina internamente con el administrador de la sesión. Adelante, Luicat. Sí, ingeniero, justamente era para las plantillas que mostró en la memoria de cálculo. ¿Cómo podemos adquirirlo? A ver, básicamente, nosotros, digamos, eh, en el curso que se va a abrir, hay un módulo para edificaciones de concreto armado, hay un módulo de edificaciones de albañería, y creo que hay un módulo de estructuración y predimensionamiento, ¿no? En el módulo de albañería se va a presentar el proyecto completo, así como lo han visto. Planos, memoria de cálculo, sus hojas de cálculo, etcétera. Si tenemos que adicionar más información a esa memoria, se adiciona. Tal cual se va a presentar y obviamente se va a adjuntar sus hojas de cálculo correspondientes, ¿no? En el módulo de albañería. En el módulo de edificaciones de concreto armado, bueno, ahí se va a adjuntar todas las hojas de cálculo que se usen, ¿no? Pues hemos optado que albañería, que es lo que más se usa, que es lo que más demanda hay, presentar un proyecto completo como tal, ¿no? Es más, hasta el estudio de mecánica de suelos de ese proyecto, ¿no? Para ver de dónde sale la información. Entonces, continuamos aquí. El Revit se puede hacer simulación. Hasta donde tengo entendido, no. Puedes presentar imágenes en 3D, pero no puedes hacer simulación. Ante la pregunta de Alan Gutiérrez, es algo que yo también me planteé en un momento, ¿no? ¿Qué pasa a lo que ya tengo, adicionarle ese plus de modelador BIM? Y particularmente yo opté por especializarme en análisis y diseño estructural. Y el tema de modelador BIM
ya es como un servicio adicional, ¿no? Es como contratar un arquitecto o contratar un ingeniero sanitario, ¿no? Particularmente yo opté por ese camino, pero si estás en la capacidad, si dispones de tiempo y vas a ser, digamos, un buen ingeniero en ambos aspectos, obviamente puedes optar por los dos. Pero ojo, una cosa es análisis y diseño estructural, que tú entiendes el comportamiento de la estructura como tal, y una cosa es modelador BIM. Digamos, en términos sencillos, tú vas a dibujar el elemento en 3D, vas a poder hacer incompatibilidades, etcétera, pero a eso le tienes que adicionar que tienes que tener tus conceptos claros de longitud de empalme en columna, longitud de empalme en vigas, dónde se tiene que empalmar, dónde no se puede empalmar, en qué zona se puede hacer empalme en muros, no. Y todo eso, toda esa información lo vas a sacar del plano de estructuras siempre en cuando esté a ingeniería de detalle. Ojo ahí. Jackson, lo que sí no creo que se pueda es trasladar el modelo de Revit a etapas. Adelante, Alan. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Adelante. Ingeniero, una consulta. Cuando, eh, bueno, he hablado con diferentes profesionales y me han comentado que una cosa es diseño y otra cosa es proceso constructivo. Como especialista de diseño de estructuras, voy a trabajar toda mi vida en trabajo de gabinete. Es mi consulta, porque actualmente, bueno, más estoy modelando que diseñando, a pesar de que estoy terminando una maestría en Ingeniería Civil Comisión de Estructuras. Entonces quería saber cuál es su especiación, cuál es el norte más o menos de eso. Es su Mira, experiencia, mira, como opinión. sí, lo que tú dices a mí me ha pasado. Y, y recuerdo que en un proyecto pequeño, el líder del proyecto era un ingeniero industrial y yo había hecho mi canalización y unos ductos para alta tensión, para buzones de 2 metros por 2 metros por 2,50 metros de profundidad. Entonces yo tenía acá mis tubitos ahí, y de alguna otra manera pues había eh, colocado mis fierros, ¿no? Y, le doy esa información al maestro de obra, ¿no? Y dice, ingeniero, ¿y cómo lo vamos a construir? Me dice. Yo sé que el tubo va a estar, pues, concentrémonos solo en el tubo para hacer más sencillo, ¿no? Ingeniero, yo sé que el tubo va a estar, el tubo usted lo quiere acá a 15 centímetros y de acá a 10 al eje, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿no? Nosotros, como generadores de ingeniería de detalle, damos la posición exacta, pero no detallamos exactamente cómo lo van a hacer, cosa que sí deberíamos de hacer, ¿no? Y obviamente cuando uno ya también tiene experiencia en campo, ayuda bastante, ¿no? Entonces, sencillamente, colocábamos ladrillos debajo de esos tubos, unos fierritos para poder sujetar el tubo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es detalle constructivo. Eso es procedimiento constructivo. Es decir, si yo te doy una columna
y acá te coloco, por decir, pues, los fierros acá, fierros acá, fierros acá, acá, coloco el estribo, y todavía te digo recubrimiento 4,5 cm. Ahí, por ejemplo, ya estaría pecando, ¿no? Porque no voy a encontrar ningún, hasta donde yo sé, dado de 4,5 centímetros. Ahí ya estaría pecando mi falta de experiencia. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el maestro? Eso no se detalla, pero sí debería detallarse, ¿no? Decirse, oye, que los ganchos van a ir en forma alternada, etcétera. Es más, los mismos dobleces de acá, si tú tienes una barra, dependiendo del diámetro, tú sabes que esto varía dependiendo del diámetro. Y muchas veces en obra vas a ver que toditos, para barra de media, para barra de 3/8, para barra de 5/8, usan este mismo radio de giro, podemos decir, y no es así. En resumen, hasta ahora, la práctica es que el de oficina manda el esquema de cómo es la sección transversal o cómo es el elemento, y el procedimiento constructivo o cómo lo va a hacer ya lo abarca el residente de obra, ¿no? Es lo que ahora se llama muchas veces, en obra vas a ver el de producción. Tienes al residente, debajo de ese tienes al caballito de batalla, que es el responsable de producción, que es el que le soluciona los problemas al residente, ¿no? Porque tiene más expertise en cómo hacer las cosas. Luego tienes al de calidad, luego tienes al de SOMA como mínimo, ¿no? Entonces, por ahora va la cosa así, ¿no? Tú haces tu esquema y el de obra se encarga. Obviamente, si tienes experiencia en obra, ya puedes dar una información adicional a ella, ¿no? Y yo te recomiendo, de todas maneras, que trates de ir a obra. Ver la forma, cambia totalmente. Cambia lo que tú dices. Por ejemplo, mira, por ejemplo, digamos, te tiraste tus 2 horitas o tus 3 horas en hacer tu desarrollo de elevación de vigas y has planteado este tipo de detalle, 2 estribos acá, de esta manera quiero que lo hagas, etc. Quiero que empalmes acá, empalmes acá. Es muy probable que si en esa obra no hay un supervisor, es muy probable que ninguno de estos se esté cumpliendo. Es decir, acá posiblemente esté 2/8, acá también posiblemente esté 2/8. Y eso muchas veces cuando no hay supervisión sucede. Tú a veces haces estos detalles y muchas veces en obra no se cumple, ¿no? Porque no hay supervisión. O tú haces este detalle, ¿no? En obra vas a ver que le va a poner 3 fierros de 5/8 arriba y abajo 2 fierros de 5/8. No, y listo. Por ejemplo, acá hay una columneta. Esto de acá ya cambia la distribución de estribos. Eso cambia bastante. O sea, no es lo mismo de acá para acá, que sería si es que no hubiera este elemento columna, y ahora se vuelve en 2 paños. Este es uno y esto es otro. Lo mismo sucede en los techos. Cuando tú haces un muro divisorio, ya está en contacto con el techo y ahí cambia los momentos, ¿no?
A ver, espero haber aclarado esa parte. Aquí vamos el de Revit, ¿no? Depende de la versión posiblemente que tengas del programa, pero acá te dice exportar, ¿no? Todo lo que puedes exportar, aquí está. Y aquí puedes exportar en Revit. Todo lo que puedes importar, acá hay Revit, ¿no? Entonces sí puedes importar de Revit a ETABS. ¿En qué caso se da el doblez a 180 grados? Muchas veces es por un tema de congestión en el nudo, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá, mira, para una barra de 5 de 5 octavos, tú necesitas solamente 0,14. Pero para una barra de 5 octavos, acá, tú necesitas 0,25. Posiblemente tengas una columna angosta y optes por hacer esto de acá. Eso es uno. Otro, en muros, ¿no? Posiblemente acá lo he usado o no lo he usado. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí es a 90 y muchas veces optas por hacer aquí a 180, ¿no? En otros diseños he puesto aquí está con ganchos de 90. Pero básicamente es eso, tener en claro ese concepto de cuánta es la longitud que tú necesitas y si es que hay saturación de acero en el nudo, ¿no? Si se construye con muros de ductilidad limitada, una vivienda de un nivel se podrá reforzar. Para verlo sencillo, ¿no? Después puede opinar Rolando. Obviamente una plaquita de concreto es mucho más resistente que un muro de albañilería, ¿no? Pero ten claro el concepto que los muros de albañilería tienen columnas de confinamiento y vigas de amarre. Ese mismo concepto tiene que tener tu plaquita de concreto, ¿no? En sus extremos, refuerzo concentrado como mínimo. Mínimo tienes que colocar pues refuerzo mínimo que te pide la norma, ¿no? En este caso va a ser por temperatura nada más. Ojo, y también hay bastante información de muros de ductilidad limitada. Tú puedes diseñar según norma hasta 8 niveles. Pero hacen edificaciones de 18, 17 niveles, solamente con muros de ductilidad limitada, con plaquitas de 10, 12, ¿no? La gran prueba de fuego va a ser cuando ocurre el evento sísmico. Sin embargo, hasta cierto punto se van a comportar bien cuando cumple la densidad de muros. El tema de albañilería confinada, si lo haces un símil a ductilidad limitada, es que se cumpla con los ratios de densidad de muros. Ahí está el tema. Ok, yo no he usado robot estructural, por ejemplo. Listo. Pero como les comento, ¿no? Particularmente yo me enfoco a uno y ya eso trato de encontrar las debilidades y las ventajas, ¿no? Y el resto, pues, digamos, ¿cuál es lo más difícil en el diseño estructural? A mi manera de ver, lo más difícil es conseguir los resultados del análisis estructural. Una vez que tú tengas las fuerzas de demanda, puedes diseñar con software, con Excel, con MATLAB, etcétera, etcétera. Lo más difícil para mí es eso,
que me den los resultados del análisis estructural. Ok, ¿alguien había levantado la mano? Adelante. Me parece que fue Rolando. Eh, Ingeniero, buenas noches. Adelante. No, justo le hacía la consulta porque, bueno, en mi casa me han entregado a mis papás le han entregado una vivienda, ¿no? Es el Con muros programa de utilidad de, limitada. por De un menor, programa del Estado, ¿cierto? sí, muros de Sí, utilidad limitada, sí. ¿no? Ya entiendo, es por el tema de que la construcción es más rápida, ¿no? El tiempo, un Ujú. poco más económico, entonces eso terminan utilizando, ¿no? La mayoría de inmobiliarias. Claro. Como te Y digo, tú tienes formación en qué área. en estructuras, más me he relacionado en Ya. estructuras, la verdad. Entonces, justo como te digo, ahí lo que tú tienes que tener claro es que estos muros tengan una densidad adecuada según la norma, ¿no? Ahí está. Hay bastante información sobre eso en internet, en los libros, etc. Entonces, Mm. pues, eso se traduce a que vas a tener ambientes pequeños, de 3x3, de 2x3, porque la prioridad es que haga densidad de muros. Listo, entonces continuamos. Entonces, obviamente, pues, cuando trabajes con el programa, vamos a ver todas las etapas, ¿no? Vamos a ver de crear un nuevo modelo. Obviamente, cuando creas un nuevo modelo, vas a definir la calidad de los materiales, tanto del concreto, eso se va a ver en el curso, cómo se define el concreto, cómo se define el refuerzo. Luego vas a dibujar los elementos eh, estructurales, ¿no? Entonces vamos a trabajar con definir columnas, con definir vigas. Entonces ahí está, por ejemplo, una viga de 30 por 20, ¿no? Entonces el eje 3 es de esta manera. Y cuando veamos información, vamos a ver momentos alrededor del eje 3,3 para diseño. Cuando vamos aquí, acá te dice, vas a diseñarlo como viga, por lo tanto vamos a trabajar con los momentos alrededor del eje 3. El refuerzo longitudinal es el fierro grado 60. Y acá está el recubrimiento al eje centroidal del refuerzo longitudinal, ¿no? Entonces ahí en el programa, lo que quiere decir, pues, todo tu refuerzo de la parte superior lo concentro en un circulito, todo tu refuerzo de la parte inferior lo concentro en otro circulito, y la información que te estoy pidiendo es de acá hasta el eje de ese círculo, ¿no? Hasta ahí, superior e inferior, ¿no? Esto de acá ya se usa, digamos, cuando quieres verificar la información. Pero esto es básicamente para diseño sismo resistente de pórticos de concreto armado. Los famosos Special Moment Frames. Obvio, en una edificación de albañilería esto no vas a aplicar. A lo más vas a usar intermedio o ordinario según la norma, ¿no? Porque cuando tengas muros
Y columnas, no vas a diseñar como columnas especiales al momento, porque es un elemento secundario. El principal elemento son los muros. Eso está en la norma. Listo. Eso sería en caso de vigas. Cuando defines una columna, igualito, ¿no? Defines una columna, la calidad del concreto, las medidas de la columna, y te dice el programa cómo voy a distribuir el refuerzo cuando hago el cálculo. El programa va a calcular, necesito una cuantía del 3%, por decir. El 3% lo va a distribuir proporcionalmente a estos. Todos acá son una unidad. Todos son una unidad. Si es 3%, entonces le corresponde una fracción a cada uno. Y de esa manera va a generar el diagrama de interacción. Obviamente, eso es información preliminar. Cuando te vas acá, bueno, esas son propiedades de inercia, corte, etcétera. Cuando vas acá, puedes cambiar eso, ¿no? Por ejemplo, acá nada más 3, 3 y listo, ¿no? Y toda columna, pues ahora trabaja con un diagrama de interacción, es decir, momentos alrededor de los dos ejes más carga axial. Ok, ahí está, ¿ve? Ahora son 3, 3 nada más. Y esto ya cambia tu diagrama de interacción, ¿no? Ok. Aquí, antes de, cuando tú colocas, activas esta casilla, te va a generar zonas rígidas alrededor de la columna, ¿no? Pero te va a generar más puntos de análisis. Si esto fuera una columna como tal, digamos, si esta es una columna, para el modelo ahorita, solamente hay un punto, acá. Hay un punto en el modelo, y con eso se enlaza a la otra viga, a la otra viga, a la otra viga, etcétera. Si fuera una columna integral, al otro. Pero cuando activas esta opción, vas a generar un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá. Y todo esto va a ser como un nudo rígido como las zapatas. Pero es más tiempo de cómputo. Ok, entonces ahí defines elementos freno. Luego, elemento de losa aligerada, también losa maciza, igualito, ¿no? Se define una losa de 20, una losa maciza, como tal, se define. Y obviamente, pues esos elementos hasta cierto punto ya has predimensionado. Luego vas a tener que jalar el espectro de respuesta, ¿no? En este caso, a lo que somos de Perú, aquí vas a buscar la norma, esta de acá es la última versión, vas a adicionar, tú tienes estos datos de estudio de suelos, qué zona es, la categoría tú lo defines, el tipo de suelo, y es información que te dan en el estudio, y a priori tú puedes estimar las irregularidades en planta y en altura y en planta. Y obviamente el R sub 0 también, ya sabes, concreto armado, pórticos 8, dual 7, muros estructurales 6, albañilería 3, listo, ¿no? Y ahí tienes esto de acá. ¿Qué más necesitamos? Fuente de masa, ¿no?
la fuente de masa, tenemos, por ejemplo, esta opción que va a trabajar con fracciones de carga, que va a incluir 100% de carga muerta, ya sea 25% o 50% de carga viva, según sea el caso, según sea la importancia de la edificación. Terminamos ese proceso, ¿a qué vamos a pasar? Vamos a pasar a patrones de carga. Vamos a definir carga muerta, carga viva, sismo estático en X, sismo estático en Y, con esta opción de User Coefficient. Listo. Se definen esas cargas y finalmente vamos a calcular el sismo dinámico, ¿no? Vamos a definir sismo dinámico en X, sismo dinámico en Y, luego el sismo de diseño en X, el sismo de diseño en Y. Ingeniero, ¿pero dónde sale ese sismo de diseño? ¿Dónde? ¿Con qué está amarrado? Está amarrado aquí, ¿no? Entonces, acá en análisis de resultados, ¿no? Este es el cortante de diseño. Igual en cada dirección se escala, ¿no? Para eso. El sismo estático se compara con el sismo dinámico y finalmente el sismo dinámico se escala de acuerdo a norma. Luego, combinaciones de carga de acuerdo a nuestro código, ¿no? Todas las combinaciones de acuerdo a nuestro código. Y va a depender del sistema estructural, ¿no? Si es muros estructurales o pórticos o albañilería. Entonces, finalmente vamos a definir envolventes en X, en Y o también uno general, ¿no? Modificaciones combo, se modifica. Todo esto se va haciendo paso por paso. Una vez que ya tienes todo eso definido, empiezas a asignar carga, ¿no? En tu piso 1 o seleccionas todos los niveles, similar stories, seleccionas el paño y te vas a asignar carga. Ahí uniforme, en las diferentes modalidades se asigna carga. Una vez que asignaste cargas, o también cargas en elementos lineales, asignar frame loads distribuido con una carga uniforme o cargas trapezoidales. Entonces, una vez, si hay algo que se me haya pasado, me consultan, nos retomamos con más detalle, pero básicamente ese es todo ese proceso, ¿no? Entonces, en este proceso, pues obviamente, lo que más tiempo te va a demorar es el predimensionamiento de los elementos estructurales. Una vez que haces ese predimensionamiento, obviamente, previo a ello, has hecho una estructuración y definir qué sistema estructural vas a trabajar. En este caso, se trabaja con densidad de muros y albañería, y si no cumple, esos muros se plazan a placas de concreto armado. Y se diseñan como placas de concreto armado. Una vez hecho todo eso de ahí, simplemente haces correr y ya podemos diseñar. Pero aquí hay algo que
quería ver. A ver. En demás like está. Ok. Entonces, una vez de esto, haces correr. Y obviamente te vas a ir a lo que nos atañe el día de hoy, ¿no? Que es diseño como tal. Diseño vas a buscar concreto armado. Y aquí no hay con la normativa peruana, ¿no? Lo más cercano a la normativa peruana sería el ACI 318 del 8. Pero de ahí que puedes usar, esto de acá puedes usar, esto de acá puedes usar, no puedes usar para la normativa peruana. ¿Por qué no puedes usar para la normativa peruana? Por esto. El diagrama de interacción es de esta manera. El diagrama de interacción que te va a dar el programa de TAPS va a ser algo así como esto. Y aquí va a ser esto. Lo que yo denomino como nariz de delfín, ¿no? No vas a poder usar. Esto de acá tampoco, nada de esto. Nada de esto vas a usar. Esto sí vas a usar, esto de acá y esto. O sea, prácticamente solamente puedes hacer diseño por flexión y algo de torsión con el programa, ¿no? Entonces, obviamente eso es cuando diseñas con la normativa peruana, pero si vas a diseñar con el ACI, aquí tienes toda la información para poder diseñar, todito. Entonces nosotros que vamos a trabajar con la E060 de concreto armado y con la E070 de almería, nuestro trabajo va a terminar con definir correctamente las combinaciones de cara. Eso nos van a dar fuerzas y con las fuerzas diseñar. Obviamente acá, como una vez que he configurado todo en el programa, simplemente tú le das diseñar, ¿no? Y el programa, elemento por elemento, jala de su base de datos las fuerzas que tiene y los va diseñando. Ahí va corriendo, ¿no? Columna tal, viga tal, diseño. Y ya está. Ahora el trabajo está plasmar esto en planos, ¿no? Entonces, y interpretar estos resultados. Como les comento, básicamente los de flexión. Ahora, los de flexión hasta cierto punto. ¿Por qué? Si para el cálculo del acero predomina el momento, va a ser lo mismo que la norma peruana. Pero, por ejemplo, si en el diseño solo predomina cuantía mínima, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la norma peruana, ¿cuál es la cuantía mínima? 0,7. 0,7
raíz cuadrada de F'C entre Fy, ¿no? Es 0.7 raíz cuadrada de F'C entre Fy. En el ACI es 0.8. En unidades de MKS. Y todavía lo vas a comparar con 14 Fy. Entonces, para la norma peruana hay que tener en claro esos puntos, ¿no? En columnas, en el diseño de vigas y obviamente también en el diseño de muros. Todo eso se va a desarrollar con detalle en el curso. La idea de hoy día es tener un panorama claro y absolver algunas dudas que tengan. Ahora, por ejemplo, ya para ir cerrando nuestra sesión, esto es muy importante. Espero que se visualice de la mejor manera ahí. Esto es importante, estos elementos viga. Si tú no colocas eso, esto vibra solo. Esta parte de acá vibra solo. Si tú no enlazas como estamos enlazando el techo, esto vibra solo. Esto vibra solo. Eso no te va a dar el programa, eso te va a dar tu expertise de viendo los modelos, viendo cómo se comporta, un simple criterio que en conjunto funciona mucho mejor, el concepto de redundancia estructural. Y esto, dependiendo de la longitud, pues como una viga sencilla o como una viga predominante a corte. Y si algo falla, va a fallar es esta viga. Es más, tú puedes diseñar de tal manera esto con lo mínimo, buscando que esto falle. Y esto es más fácil de reparar que cualquier otro elemento interno. Es más fácil de reparar que cualquier otro elemento interno. Porque cuando venga un evento sísmico, de todas maneras va a haber daño. La misma norma te dice que va a haber fisuraciones. No te dice que no va a haber nada. Sí o sí. Y obviamente, si tú logras que ciertos elementos fallen primero, el resto va a ser afectado en menor medida, ¿no? Listo, consultas, dudas respecto a la sesión. Entonces, en resumen, toda tu expertise se va a plasmar en el modelo, ¿no? De predimensionamiento, longitudes mínimos de columna, dimensiones mínimas de columna. Obviamente, por ejemplo, ¿no? Un fierro de 5 octavos. Es imposible que vas a colocarlo en una columna de 30 centímetros. En una columna de 30 centímetros, un fierro de 3 octavos con un gancho a 90 grados no va a entrar. Obviamente estoy hablando que ese fierro viene pues de una viga, ¿no? No va a entrar en esa columna de 30 centímetros. Porque no vas a cumplir con esta longitud de anclaje.
va a entrar como mínimo en una columna de 35. Ok, entonces terminamos la sesión. Algunas consultas y dudas empezaremos a absolverlas. En caso no nos dé el tiempo, o sean consultas más puntuales, se absolverá de forma interna, ¿no? A ver, acá vamos donde nos quedamos. Para una licencia de construcción, ¿será posible diseñar con otra norma como la ASI? Bueno, si vas a estar en la normativa peruana, te dice que tienes que diseñar con la E060 si es concreto armado, ¿no? Pero si tú verificas que con otra norma es más exigente, yo optaría por lo más exigente, ¿no? Bueno, la consulta de Lugardo es un tema interno con administración. Acá hay un tema muy importante que toca las escaleras, ¿no? Y las escaleras va a depender en qué dirección está, pero de todas maneras afectan, cambia los resultados. Este es el sistema estructural como tal. Obviamente, cuando tú colocas una escalera, lo que vas a lograr es que esa estructura sea más rígida lateralmente. No sé, pues llegó arriba, ¿no? Rigidiza de todas maneras, es decir, te cambia el periodo de la estructura. Y este encuentro de acá tiene que llegar pues a una viga de concreto armado, a una columna de concreto armado. Aprovechando esa consulta, me parece que acá hay una escalera. Esta escalera, por ejemplo, va directamente a esta placa. Se apoya en esa placa. Por la longitud de la edificación, posiblemente no impacte mucho la escalera, pero sí impactaba más en la otra dirección corta, ¿no? Y obviamente ahí están. Ahora, por ejemplo, ahí están los detalles del encuentro con placa y escalera. Por acá debe haber algún detalle de escalera. Aquí está, ¿ves? Cómo llega la escalera, la plaquita. Ahí está. Ingeniero, pero acá no me va a cumplir la longitud de anclaje. No te va a cumplir, no es necesario. Para qué necesitas que cumpla en una escalera la longitud de anclaje? Si el principal elemento son las placas, luego pasas a las columnas, luego pasas a las vigas. Y esto más son como elementos puntales. Por el concepto de liberación de momentos, particularmente, tú podrías hacer eso en vigas secundarias, ¿no? En vigas principales no puedes hacer, porque las vigas principales van a estar amarradas a las columnas. Es decir, podría hacer estas viguetas, ¿no? Aquí puedes hacer liberación de momentos. En una que otra viga, ¿no? Pero particularmente, ¿qué implicaría eso?
¿Qué implicaría que tu nivel de piso no estarías modelando como un diafragma rígido? Sería como tener acá una columna, por ejemplo, que vibre solo, ¿no? No está integrado. A ver, es como tener un piso, tienes ahí una mesa, algo así. No es parte del sistema que aporte rigidez lateral, ¿no? En este caso, a un diafragma. En la práctica, pues eso que es simplemente una viga, simplemente. Ya digamos que acá, bueno, está empotrado la columna, ya digamos esto. Y acá, porque no cumples con la longitud de anclaje, tú vas a optar por liberar, pues, ¿no? Porque esta columna va a continuar y de alguna otra forma acá tú simplemente vas a apoyar, ¿no? Porque ese es el concepto de eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a diseñar para un mayor momento flector. Pero este de acá no es parte del sistema estructural que ofrezca resistencia lateral. O sea, para dar resistencia lateral no te sirve, ¿no? Es un elemento libre. Es decir, no lo consideras como parte del sistema estructural. Lo que sí he visto conceptos bastante de una rótula de, si no me equivoco, Menesger, algo así, que aquí forman rótula, ¿no? En ese caso, estos fierros vienen así, vienen así, vienen así, vienen así, y acá. Y aquí se forma esa articulación. Pero obviamente, acá está, aquí tienes una columna que sí está como empotrada, ¿no? Por lo general, en un sistema estructural no vas a ver esto. Serían casos particulares, tal vez en un almacén de un solo nivel. Ahí sí puedes ver. O posiblemente el encuentro de una escalera interna. Una escalera interna sí puede ser. Que simplemente esté apoyado en un lado, ¿no? En una escalera interna, eso sí se da bastante. Por ejemplo, a ver, digamos, tienes un bloque acá de edificación, otro bloque acá, y por arte de magia tiene que haber una escalera acá, ¿no? Ahí sí. Acá fijo y acá apoyado. Porque imagínate, si estos dos están unidos, aquí se hace la concentración de esfuerzos. Este edificio se va para acá y el otro se va para acá, tensión. Si ambos coinciden, para acá, compresión. Sería como tracción diagonal en un muro de bañería, ¿no? Algo así. Y en otro sentido, compresión. Posiblemente sea un poco más cara, pero es más segura. Ahora, ojo acá, una edificación, no sé si estás al tanto de los costos, ¿no? Por metro cuadrado va de 1.500 a 2.500 soles, digamos, ese es el costo por metro cuadrado. Si tú sacas por piso, tienes una casa de hasta de medio millón, una casita de 5 pisos, si es de un buen acabado, ¿no? Ese mayor costo no representa ni el 1%.
Porque tú vas a exigir solamente elementos estructurales, columnas, placas, vigas no tanto. Entonces, ¿y cuándo se pone a prueba de juego? Cuando viene el evento sísmico. Obviamente, más robusta va a tener menores daños, ¿no? Yo optaría por que sea un poco más robusta, ¿no? Y ojo, nuestra norma peruana tiene pocos ensayos con la calidad del concreto y todo eso, ¿no? Casi todas las normas latinoamericanas tienen pocos ensayos en comparación a las normas americanas. Ojo ahí. Viguetas prefabricadas, lo único que tú tienes que hacer es que sea parte del diafragma. En la unión con la viga, ahí se forma algo monolítico. Y eso es parte del diafragma. Entonces, tener claro los conceptos del diafragma rígido está ahí, ¿no? Todo es como uno solo, como una unidad. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias, ingeniero Lipton, por la ponencia de hoy. Estuvo muy interesante y muy didáctica. De igual forma, agradecer a todos los participantes por permanecer hasta el final del webinar. Ingeniero Lipton, ya para cerrar, ¿algún comentario final que desea hacer y sobre todo la invitación para la especialidad de software? Ok, para terminar, como les comento, ¿no? Por mi caso, yo uso el ETAPS y trato de saber un poco más del programa, conocer las bondades y debilidades como cada software y complementar el resto con hojas de cálculo. Lo más difícil es el análisis, los resultados. El resto es más fácil de hacer. Y muchas veces en un trabajo real pues tienes que presentar tu memoria de cálculo. Y para ello tienes que usar los paquetes de Office nada más. Otro punto es que traten de repasar, leer más libros, escuchar charlas, webinars. Siempre algo van a aprender, señores. Algún concepto que no lo tienen claro, por ahí alguna información que no se les pasó por la cabeza, van a sacar siempre de los webinars, sea de parte de la empresa o de cualquier otro, siempre algo van a sacar. Y por último, tratar de entender el concepto. Entonces, como siempre digo, si tú tienes claro los conceptos y sabes cómo se va a comportar una estructura en base a los análisis que has hecho, porque hoy en día pues puedes ver deformadas, puedes ver modos de vibración, puedes ver rotación, etc. Tú ya puedes intuir el comportamiento, ¿no? Eso va a servir bastante. Finalmente, les invito a participar en el especial de software de estructuras en edificaciones, en el cual vamos a ver edificaciones de concreto armado, vamos a ver edificaciones de albañería y prácticamente el desarrollo completo en el caso de albañería, ¿no? Desde los planos, desde las memorias de cálculo y lo más importante, se va a absorber dudas de sus proyectos que ustedes tengan, porque un proyecto que cada quien tiene un proyecto diferente. De algunos es irregular, de algunos es una estructura regular, de algunos es algo atípico, etcétera. Entonces, ustedes mismos van desarrollando, ¿no? Yo voy a hacer uno modelo, uno general, que sirva de información para todos, porque hay que generar los planos, las memorias, y mejorar esa información que se tiene, pero vamos a ir igual absolviendo dudas según el proyecto que están desarrollando, ¿no? Ok, muchas gracias. Hasta la próxima.